La proyección para el segundo trimestre de 2017 es de pronóstico reservado para muchos temas de nación. En el terreno económico se había adelantado un crecimiento de 3.1 para 2017. La desaceleración en parte obedece, según algunos analistas económicos, a los casos por corrupción que han impactado en la forma de ejecutar fondos ministeriales o en el temor que despiertan en algunos sectores las inversiones a futuro. A esto se suma la inexperiencia de la presidencia, que no ha ejecutado sus presupuestos de forma controlada. Junto a las perspectivas económicas, otro escenario imprevisible es el Congreso de la República, en donde las diferentes bancadas se mueven según los intereses que persiguen, ya sea retrasar las reformas constitucionales o tratar de legislar para mantener privilegios. Por ello, algunos dicen que estamos paralizados. Pero, ¿es esto mejor que vivir en un ambiente de corrupción? LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Martes. Hablamos del tema de la paralización en el sector público, qué pasa también en el Congreso de la República, qué sucede con la economía. Luego de esta batalla en contra de la corrupción, algunos sectores mencionan que hay una cierta parálisis. De eso vamos a hablar esta noche. Usted puede enviar sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Paralizados. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Fernando Espina y Daniel Giri. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Hablemos primero de una paralización que se ve, se siente, porque la ejecución en el sector público ha estado más lenta de lo normal. Segundo año de gobierno, se supone que el primer año pues es un año difícil, un año en donde el gasto público es menor, pero el segundo año vemos que las cosas siguen por ese mismo camino. El presidente Jimmy Morales, incluso en algunos discursos oficiales, ha dicho que hay cierto temor en el sector público por lo que se firma, por los contratos, por las adjudicaciones. Estamos hablando de ese tipo de parálisis. ¿Qué sucede en los ministerios, Daniel? Sí, yo creo que el que mejor lo explicó fue el presidente. O sea, el temor. Era muy obvio que de alguna manera para que se diesen las cosas, para que se facilitase la decisión, tenía que haber algún tipo de interés detrás. Es una característica muy típica del sistema anterior, si es que podemos hablar del sistema anterior, ¿verdad? Pero sí algo que incentivaba. De la política tradicional, que todavía sigue bastante vigente. Es esa idea de que tienes que aceitar de alguna manera el motor, y el aceite era claramente la corrupción. Cuando tú le das golpes tan evidentes a la corrupción, por lo menos en nivel de las cabezas, de los que firman, de los que tienen esa responsabilidad, ya no se sienten protegidos por el sistema. Antes era el poder político el que te protegía de la arbitrariedad y de la corrupción, y ahora el poder político está pasándolo francamente mal. Tienes a una gran cantidad de diputados antejuiciados, tienes una gran cantidad de políticos, digamos, en cuestionamiento y en algunos casos incluso en la cárcel, o directamente fugados. Bueno, pero entonces, eso genera una incertidumbre en el sistema que yo sí creo que lleva a paralización. Pero Daniel, el que está haciendo bien las cosas no tendría por qué temer. No, yo creo que hay una reflexión adicional que hacerle a eso. Es verdad, pero entonces el que está haciendo bien las cosas tiene que hacerlas a través del sistema que tenemos. Del sistema, digamos, formal. Formal, legal, el derecho administrativo que tenemos, el recurso humano que tenemos, el financiamiento que tenemos. Sin cuellos, sin atajos, sin nada. Llevando a cabo los procedimientos, las leyes que tenemos, el sistema fiscal que tenemos, la burocracia que tenemos. La pregunta es suficiente todas esas cosas para hacer mover el sistema? Y yo te digo que no. A ver, Fernando. Yo te voy a sumar dos más. Primero, tenemos que tener un factor, un elemento clave en mente, que el gobierno del Partido Patriota se robó hasta el papel toilet. O sea, el gobierno del Partido Patriota dejó un estado en quiebra, en crisis, sin medicina, sin hospitales, sin salud, sin educación, nada, se llevaron todo, para empezar. O sea, no podemos obviar ese elemento. Y segundo elemento, que gana un nuevo en política, completamente incapaz, sin ninguna experiencia en el tema, y se rodea de gente más o menos igual que él. Entonces, además de toda la conflictividad, además de las leyes, además de las investigaciones, tenemos gente que tal vez nunca había estado en política. Novatos en la gestión pública. Mira, es que fíjate que yo te podría decir que pueden haber novatos en gestión pública, pero que pueden funcionar. Pero es que estos no, ni siquiera eso.
Incapacidad para la gestión pública es otro. Bueno, sin conocimiento, en la sin parte de gestión experiencia. y en la parte política también. O sea, y yo ahí es donde yo sí creo mucho. Por ejemplo, el día de ayer, Fernando ponía como ejemplo Podemos, que es un caso fascinante dentro del mundo de habla española, es un caso fascinante de renovación política y quizá por eso, de alguna manera, volvemos a ellos constantemente. Al margen de lo que puedan pensar de la ideología de Podemos, que yo tengo bastantes reservas al respecto, sí demostraron que podían jugar fuertemente a política sin tener experiencia. O sea, estamos hablando de auténticos novatos. Sí. De hecho, chicos de 35 años uno, 36 años uno, Muy jóvenes, y sí. 32, 33 años otros. O sea, realmente estamos hablando de gente que es que era imposible casi generacionalmente que tuviese experiencia. Y de verdad entraron a ser tiburones de una vez, con políticos tradicionales, con unas trayectorias de 30 o 40 años. Pero Por eso, gente con no, formación. por eso lo importante no es que sean novatos, como decía Fernando. No es que lo importante que sean es capaces. que, de verdad, tú ves a gente que estoy convencido que no sabía dónde se metía y que se está arrepintiendo 1000 veces de haberse metido. O sea, el ejemplo... Empezando por el mismo presidente. En gran medida sí, pero yo te pondría un ejemplo para mí mejor que ese, que es el de Juan Orozco. De verdad, tú le ves a ese hombre pasándolo verdaderamente mal en esto de la política. No pensó que en eso iba a Pues estar. la verdad es que o yo era creo así, que en es una realidad. buena persona que se dedicaba a una cosa completamente distinta y que le pusieron a dirigir una central nuclear sin ser ingeniero. Y cuando te preguntan a ti sobre cómo dirigir una central nuclear y no tienes ni idea de absolutamente nada y de ¿qué hago? ¿Subo o bajo la temperatura? Y Cuidado y aprecianos sé el qué botón hacer, rojo, ¿verdad? Exacto, es un poquito como Homer Simpson en la central nuclear, que realmente no había una catástrofe de puro milagro constantemente, porque no sabía qué estaba haciendo ahí. Tenemos un caldo de cultivo para que la bacteria se fermente de la mejor forma. Escasez económica, personas sin mucha capacidad, temor, lucha contra la corrupción, pleito contra viejos políticos, parálisis. Ahora, el sector público de Guatemala. Pero tal vez es algo que estamos obviando, pero que ahora se evidencia. Hablabas de que muertas las viejas prácticas, o por lo menos en este momento, arrinconadas sí. En la sombra. Prudentes. Los funcionarios ahora tienden mejor a hacer las cosas como se deben hacer. Y ahí se han topado con una realidad. El marco jurídico, marco normativo es engorroso. Y entonces tenemos que también reflexionar. Las leyes en este momento... ¿hacen un Estado eficiente o de verdad? Todo lo contrario. Comprometen la gestión pública. Estás tocando un tema clave. Guatemala somos un país casuístico, de legislación casuística. Se están robando el dinero en las compras de medicina. Vamos a poner más dura la ley de compras y contrataciones. Sí. Y ahora En ese nadie momento puede se lee comprar. el programa. Han utilizado Está- X procedimiento para robar. Entonces prohíbe ese procedimiento. Va. Entonces ahora, ¿cómo hago lo mismo que tenía que hacer sin ese procedimiento? Y entramos en un problema de parálisis. Que antes, y esto es algo que suena muy mal decirlo, pero que tenemos que decirlo por puro espíritu descriptivo, antes la corrupción era el que cumplía la función de saltarse esa De agilizar clase. eso. Claro. Miren, una de las áreas en las que yo he trabajado más tiempo en mi vida es en derecho administrativo, en administración pública. Que por cierto, debe ser de los poquitos en el país, porque realmente hay una debilidad tremenda en áreas como esa, como Somos el muy derecho pocos. administrativo. Somos muy pocos y parte de mi trabajo siempre ha sido pelearme contra esas prácticas. Porque cuando hay un funcionario que quiere hacer las cosas bien hechas, Cabal. que me dice, mira, yo no quiero dar un centavo de mordida, yo no quiero beneficiar a alguien, quiero que se cumplan los plazos y hagan los procedimientos. Pero con esta ley no vas a hacer nada. Y te hablo de cuando yo trabajaba en eso. Vas y te peleas contra las prácticas administrativas tradicionales que han existido. Vas y te peleas contra los dictadorcitos que hay dentro de cada institución, Sí. que dice, así se hace. Porque Entonces le siempre decís, lo no, hemos hecho así. la ley manda esto y esto y esto. Y he de decirte que eso es difícil. ¿Sabes cuál era uno de los principales problemas que teníamos años atrás? Cuando querías hacer bien las cosas. Que vos nombrás una junta, la ley te dice que si vas a contratar más de cierta cantidad, 900,000 quetzales, ¿verdad? Tenés que hacer un proceso de licitación y que para un proceso de licitación tenés que llevar a 5 funcionarios de la institución. Un caso sencillo. Les voy a poner el ejemplo del Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud quiere comprar 15 ambulancias. Entonces, tiene que llevar a 5 empleados del Ministerio de Salud. Y hay 10 empresas que están licitándole las ambulancias. ¿Qué pasa? Que las personas ahora, ya en esa época, tenían miedo
de asignar. ¿Qué era lo que hacían? Buscaban errores para brotar los procesos de licitación, porque si no votaba el proceso de licitación y luego la Contraloría se daba cuenta que en lugar de decir talleta, decía tillita en la marca del carro, les ponían una multa de 500,000 quetzales a personas que ganan 3,000 quetzales. Entonces el proceso estaba hecho para que no funcionara. Exacto. Entonces ahí el mejor ejemplo que yo he escuchado de esa forma tan mediocre de legislar, se lo escuché al ministro de Finanzas, al actual ministro de Finanzas, que decía, si tú, al haber cambiado la ley de contrataciones y haber prohibido el proceso de compra de urgencia, que es verdad, antes se compraban por urgencia con lapiceros y tonterías así, pero dices tú, si ahora mismo, él lo dijo de esta manera, si ahora mismo tú, hay un avión que intenta aterrizar en la Aurora y bota el radar, no hay manera legal de comprar uno nuevo para tenerlo un par de días después. Y tienes que tener meses cerrado el aeropuerto, sí, porque quitaste el mecanismo completamente razonable de que en algunos casos tienes que comprar cosas de forma urgente. Y es ese talibanismo a la hora de legislar. No, ahora vamos a poner candados y vamos a prohibir lo que no nos gusta, que genera unos problemas enormes en la administración del Estado y que tiene que volver a ser revisitado, porque si no, nos vamos a quedar sin corrupción y con un Estado completamente paralizado. Y es el momento de volver a la ley de contrataciones del Estado y verla con ojos críticos y hacer una ley que facilite y eficientice los procesos. Ya no podemos seguir con esta legislación que todo es traba más traba más traba, y otra cosa que es aún peor. Trabas para los débiles políticamente hablando, porque otra para cosa los que fuertes hacían lo que les daba la gana. Los funcionarios públicos le tienen más miedo a la Contraloría General de Cuentas que a la cárcel, porque la Contraloría General de Cuentas habrá quien hace bien el trabajo, pero también dicen que la corrupción ahí está institucionalizada y que te dicen, miren, no, eso está perfecto, no tiene errores, si no tiene se los encontramos. ¿Quién revisa al que revisa? ¿Quién controla esa actuación de la Contraloría General de Cuentas? Vamos a la primera pausa de la noche. Ya sabe, la etiqueta SF paralizado. Seguimos hablando de estas consecuencias, buenas o malas, que ha traído la batalla en contra de la corrupción. En todo caso, no es culpa de eso, pero son fenómenos que han aparecido recientemente y de los cuales estamos hablando en esta mesa. Volvemos luego de la pausa.